Bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre la ejecución paso a paso. La ejecución paso a paso, pues es básicamente punto más allá de los puntos de ruptura. O sea, una vez que nuestro programa sea parado, esa ejecución paso a paso, pues nos va a permitir ir ejecutando línea a línea, sentencia a sentencia y viendo qué es lo que pasa. Vamos, por ejemplo, a depurar nuestro programa y vamos a hacer que se pare ahí. A la hora de ejecutar paso a paso, es... Uy, ¿qué ha pasado? Ah, que tengo muteados los puntos de ruptura. A la hora de ejecutar paso a paso... Uy, ¿qué ha pasado? A la hora de ir ejecutando paso a paso, es importante tener en cuenta también qué va pasando en la vista de variables. O sea, esa vista de variables nos muestra el contexto. Aquí, por ejemplo, en este punto de programa, además esa vista solo funciona cuando está detenido el programa. En este punto de programa solo ve, o sea, nuestro Java solo ve esa variable. Y esa variable es un array de tipo cadena que tiene un elemento. ¿Y qué elemento es? El argumento 0, hola, que es el que nosotros hemos pasado desde la línea de comandos. Aquí tendríamos dos opciones, ¿vale? Siempre a la hora de ejecutar paso a paso tenéis dos opciones. Una opción que es el step over. Step over, pensad que nosotros en una sentencia podemos tener llamadas a métodos. Si hacemos un step over, que sería en este caso F8, lo que se hace es que se ejecuta esta sentencia, pero sin entrar en cada una de las llamadas a métodos. Porque imaginad, mira, yo es que el problema sé que no está en este constructor, no quiero entrar ahí porque realmente no me aporta nada. Yo sé lo que hace y no hay problema. Pues sería F8. Esa sería la forma normal de depurar, salvo que vosotros sepáis que el fallo puede estar ahí. Pues entonces podríamos hacer un stepping, que aquí el stepping será steppinto, perdón, que sería en mayúsculas F7. En ese caso, lo que haríamos sería entrar en las llamadas de cada uno de los métodos según se van invocando. Vamos a hacer en este caso el stepping. No, sería force steppinto, no, sería steppinto, os lo he dicho mal. Vale. Como estamos hablando de un constructor, pues al ser un constructor nos viene aquí al principio de la clase, ¿vale? Pero bueno, eso es porque es un constructor. Si vamos dándole aquí a step over, vamos a ir viendo paso a paso y en el orden en el que se va haciendo todas las acciones que se llevan a cabo cuando se crea esa clase. Por ejemplo, step over, vemos que lo primero que se va a hacer va a ser ejecutar la primera línea, o sea, se crea el array list. Ahora se va a coger el generador de secuencia y ya ha terminado. ¿Por qué ha terminado? Porque no había un constructor vacío definido y digamos que se han llevado a cabo las acciones que estaban definidas en la clase. Si hubiera habido un constructor, se hubiera situado en el constructor, pues sí, hubiera entrado en el constructor. Eh, una vez que ha finalizado, se vuelve aquí de nuevo y todavía no lo tenemos definido, pero en el mismo momento en el que hagamos... Bueno, si hubiera más llamadas a métodos, podríamos seguir dándole a este pinto, ¿vale? O sea, y se seguiría entrando en todas. Imaginaos que este constructor recibe como parámetro la salida de las llamadas de varios métodos. Pues podríamos ir entrando en cada uno. Lo que pasa es que eso no me parece una buena idea porque lo que hace es complicar. Se supone que la depuración debe ser sencilla, no una cosa. Eh, Pasamos a la siguiente línea con un step over y vemos que una vez que avanzamos, ahora en nuestra vista de variables se ven dos variables. Ese vector args que corresponde con este y se ve la agenda que corresponde con esta variable. Siempre las variables pues las podemos inspeccionar y vemos que aquí tenemos contactos, que es un array list, incluso nos dejaría entrar en ese array list. Lo que pasa es que tiene tamaño 0. Y tenemos también un objeto de tipo generador secuencia que, bueno, no tiene ningún campo que se pueda mostrar. Del mismo modo, veis, aquí podríamos hacer lo mismo. Podríamos hacer step over que directamente nos pasaría a la siguiente línea. Y en este caso en agenda vemos cómo ya el tamaño es 1 y si desplegamos
tenemos aquí en la posición 0 un contacto con esos campos, nombre, apellidos y teléfono. Y en la segunda línea vamos a hacer un stepping. Hacemos un stepping porque estaba fallando con una excepción. Y bueno, lo primero que hace es crear un contacto. Pero ahí pues no nos vamos a entrar. Vamos a hacer un step over, que sería F8. Vemos contactos en nombre, pues venga, ahí vamos a hacer también un step over, porque no nos interesa lo que hace ese método. Y aquí en este momento, además, si nos fijamos en el contexto, vemos que aquí están visibles el objeto, o sea, lo que sería la agenda, están los parámetros que ha recibido el método y además la clase que hemos creado aquí, contacto, que tiene los atributos que nosotros le hemos asignado. En este caso, en AD de contacto, sí vamos a entrar, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que haría AD de contacto. Luego haremos un stepping-to F7. Y ahora comprueba. Si existe contacto, pues venga, vamos a comprobar, nos vamos a entrar con el F7. Y esto lo que retorna es esto. Una cosa interesante de esta ejecución paso a paso, aparte de la lista de variables, es que en cualquier momento podemos además evaluar expresiones. No sé si será este. Sí, exactamente. Aquí tenemos como en la calculadora podemos escribir una expresión. Imaginad, por ejemplo, o sea, no sabemos lo que vale esta expresión, cuál es el resultado. Para saber si va a devolver true o false, pues podríamos copiar esto, lo copiamos, le damos aquí a la calculadora y bueno, ya vemos que nos lo ha pegado. Le damos a Enter y vemos que esa expresión va a retornar true. O sea, aquí en realidad podríamos ejecutar cualquier sentencia de código Java. 1 más 2 igual a 3, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, incluso podríamos llamar a esto, ¿vale? Buscar contacto por nombre. Lo que pasa es que el nombre tendría que existir en el contexto. O sea, buscar contacto por nombre. Pero si nombre no existe, porque esa variable no existe, pero podemos poner A. Pues no, no devuelve ningún contacto. Paco, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente. Pues esa expresión me devuelve el contacto Paco, que sí existe en la agenda. O sea, esta evaluación de expresiones podéis escribir cualquier expresión en Java que sea válida en este contexto. Podéis referenciar a variables que existan y aquí podéis ver las variables que existen. Podéis utilizar constantes, llamadas a métodos, lo que queráis. Normalmente, y es lo que yo hago cuando lo utilizo, es para evaluar algo en particular. A lo mejor quiero saber lo que os decía, si esta condición se cumple, o si un cálculo os- uy, o si un cálculo que se ha realizado da cierto valor, o incluso modificar cierta cosa, ¿vale? En este caso, a ver. En este caso concreto, pues nos va a decir que el contacto no existe. O sea, vale. Ay, perdón, nos dice que el contacto existe. Vale, me he equivocado. ¿Por qué nos dice que el contacto existe? Pues nos dice que el contacto existe porque no se está incrementando el ID de contacto. Así que vamos a aprovechar para ver una cosa más sobre la ejecución paso a paso. Como nos fallaba aquí, vamos a poner directamente un punto de ruptura aquí. ¿Vale? Y en este caso vamos a ver, más. Vamos a ver, podemos poner una condición y podemos poner un contador de pasada. ¿Por qué vamos a poner un contador de pasada? Que espero que signifique lo que yo creo. Creo que sí. Pues lo vamos a poner porque hemos visto que este contacto se agrega correctamente y va a fallar la segunda vez que se llama. O sea, ejecutamos. En este caso lo que vamos a hacer es darle a que siga. Este punto de ruptura incluso lo podríamos haber quitado porque no queremos que se pare. O lo podríamos haber desactivado, por ejemplo. Le damos a siguiente. Y se nos ha parado. Si lo he hecho bien, que le puse el contador de pasadas en 2, si lo he hecho bien, la agenda debería de... efectivamente, la agenda ya contiene un contacto que es Paco.
Y estamos llamando por segunda vez a este método. Es decir, aquí es donde se nos dio el problema. ¿Cuál era el problema? Pues que ID sigue valiendo 0, pero vale 0, perdón, el ID de nuestro contacto, porque el programa está mal y no se está inicializando. Una función que también tiene el IDE y que os permite es que en lugar de tener que modificar todo el programa y enredar, pues puede haber casos como este a lo mejor en el que queremos que el programa sí se ejecute. Pues como sabemos que hay el problema es que el ID es 0, podemos asignar un valor a la variable. Que no veo ahora setValue. Vale, y le asignamos el valor, en este caso, 1, por ejemplo, porque lo importante es que no sea igual. Antes nos había fallado esta evaluación, pero ahora, si le damos a F7, incluso lo vamos a hacer nosotros aquí, porque claro, bueno, mira, si aquí este ID es que ya nos muestra el resultado ahí. O sea, esto va a devolver eso, o sea que sí está encontrando el contacto. Por lo tanto, perdón, algo he hecho mal. No, lo que me mostraba era el valor de C, no estaba evaluando la expresión. La expresión iba a devolver false. Y por teléfono, pues también va a devolver false porque no existe. Luego estoy aquí. ¿Eso por qué ocurre? Ocurre porque esta línea que asigna el identificador debería de estar aquí arriba. Es decir, el identificador debería asignarse al contacto antes de comprobar si el contacto existe. Por eso es por lo que este código falla. O sea, ya hemos visto cuál es el problema. Tenemos dos opciones. Podemos darle aquí ya para que el programa continúe con normalidad. Bueno, tres opciones. Podemos finalizar el programa y corregir nuestro código. O bien podríamos a lo mejor seguir ejecutando. Podemos hacer un step out. Step out es como hacer, ejecútame hasta que vuelvas al invocador, ¿vale? Y eso me volvería al invocador. Digo, venga, voy a seguir subiendo. Y estoy aquí. Finalmente, hay otra ejecución que también es útil, que es ejecutar hacia el cursor, que lo que hace es que en lugar de poner un punto de ruptura, si ponemos el cursor en esa línea, pues le damos aquí, lo que va es a ejecutar hasta esa línea. ¿Vale? Ejecuta hasta esa línea y se para. Y bueno, con esto hemos hecho una pequeña ruta alrededor de lo que es la ejecución paso a paso. ¿Qué haríamos ahora para solucionar el problema? Pues bueno, ya hemos visto dónde está el problema. Me voy a meter en la agenda. El problema estaba aquí. Vale, o sea, hay que asignar el ID antes. Pues nada, lo ponemos aquí. Si el ID es 0, ¿vale? Si contacto.getID igual a 0, entonces sí tengo que asignar un contacto. Que ese es el problema, porque inicialmente todos tienen 0. Y ya está. Finalmente añade el contacto. Además, si esto lo hacemos bien, podemos hacer, si le hemos asignado un ID, significa que es un contacto nuevo, por lo tanto, esta validación no es necesario hacerla. ¿Vale? Esto sería una optimización. Realmente, esto significa que el contacto es nuevo. Como el contacto es nuevo, le asigno uno nuevo. Si no, pues tengo que comprobar si existe. Y aquí, bueno, pues hace la comprobación por teléfono porque en este caso la agenda no permite eso. Voy a subirlo, como deberíais hacer siempre al final de las clases y todo eso. A ver si haciendo el push me pilla directamente. No, tengo que hacer el commit. Y a ver, voy a hacer el push. Y bueno, en principio lo que es... además, mira, ya aparece por aquí la agenda.
Lo que es nuestra actividad, pues ya la hemos finalizado, ¿vale? O sea, ya tendríamos nuestra, nuestra, nuestra acción de corrección de errores realizada. Y bueno, con este vídeo, en principio, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión de depuración. Hay otra opción que es los watches, ¿vale? O sea, que eso se puede crear aquí para crear, o sea, para monitorizar una variable concreta, escribís aquí contacto, por ejemplo, y cuando esa variable exista, pues veréis ahí el valor de contacto. O podéis, o sea, podéis hacer un watch también con una expresión, pero bueno, en principio, con que sepáis ver la vista de variables, evaluar expresiones, es casi ya un logro. Ya os digo, lo doy por finalizado por ahora y os voy a colgar también una pequeña actividad para ver si sois capaces de hacerla, que es totalmente opcional, ¿vale? Bueno, hasta luego.